Padre, gracias por este día, gracias por tu misericordia, Señor. Padre, hoy venimos, Dios, llevando la palabra, Señor, al pueblo, Dios. Padre, bendice el pueblo que está aquí presente, Señor, en la congregación, Señor. Padre, como el pueblo que está escuchando, Señor, la transmisión, Señor. Padre, bendice a cada uno, Dios, y que esta palabra, Señor, sea viva y eficaz, Señor, como lo dice, Señor, ella, Dios. Que ella es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Padre, bendice, Señor, cada persona que escucha, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, bendiciones. Hoy el tema es Dios no nos deja solos. Amén. Pero vamos a hablar de una parte muy importante en estos días. Creo que este año entramos con muchas promesas, ¿verdad? El Señor nos ha dado mucha palabra, mucha promesa de bendición, mucho ánimo, ¿verdad? Y muchas veces pensamos que esas palabras solamente quedan allí como un aliento de principio de año. ¿Y por qué pensamos eso? Bueno, porque llegamos a fin de año y la mayoría de esas promesas no se han cumplido. Y nosotros decimos, bueno, ¿qué falló? Falló la palabra, falló la promesa, fue un invento, ¿qué fue? No, y muchas veces no es ni siquiera que Satanás se metió o que nosotros fallamos. No, es simplemente que la promesa tiene por llamarlo de alguna manera, un protocolo espiritual. Amén. Dice el diccionario que la palabra promesa viene del griego epagelia, que significa anuncio o mensaje. Amén. Entonces, dice, Dios se compromete a conferir algo bueno. O sea, Dios nos habla. Dios, la promesa de Dios es darnos el mensaje de lo que Él tiene para nosotros. Amén. Toda promesa tiene la garantía divina que se cumplirá. Amén. Vamos a ir al libro de Hebreos 6, 17 y 18. Usted me dirá, bueno, pero han pasado muchos años y han habido muchas promesas en mi vida que no se han cumplido. Dice la palabra que hay una garantía divina que esas promesas se van a cumplir. Amén. Entonces vamos a ir al libro de Hebreos 6, 17 y 18. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Amén. Dice que la palabra está juramentada por Dios mismo de que ella se va a cumplir. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la palabra? Bueno, nosotros muchas veces olvidamos que la palabra, la promesa que el Señor nos da, dice Hebreos, que es ¿para quiénes? Para los herederos de la promesa. Amén. Ahí, en esa palabra herederos, es donde Dios se asegura de que la palabra se cumpla. Amén. ¿Por qué? Porque cuando usted recibe una herencia, usted sabe que la herencia no queda solamente en sus manos, ¿verdad? Sino que la herencia pasa a los hijos, a los nietos y a las descendencias siguientes. Amén. Entonces, si nosotros entramos en rebeldía, si nosotros no tomamos la decisión de pararnos y tomar la promesa, si nosotros no creemos en esa promesa, si no hacemos lo que tenemos que hacer para recibir esa promesa no se va a perder. Esa promesa va a pasar a nuestros hijos, va a pasar a nuestros nietos, va a pasar a nuestra descendencia, hasta que haya alguien ahí que se detenga y que diga,
tengo una promesa. Hay una promesa aquí que le pertenece a mi familia. Tengo una herencia que le pertenece a mi familia. Amén. Pueden pasar hasta 7 o 8. Hay veces, como hemos visto muchos ejemplos en la palabra, perdón, disculpen, hemos visto que ha pasado hasta 40 generaciones. Y eso no es porque Dios ha querido, sino porque por una u otra razón, esa promesa no se ha llegado a cumplir en el momento quizás que nosotros pensamos que se podía cumplir. A veces no es el tiempo, hay veces no es la forma, hay veces no es la manera en que yo quiero que se cumpla. Amén. Vamos a ir al libro de 2 de Corintios 1:4, por favor. Amén. Dice 2 de Corintios 1:4, dice, yo quiero que todos los que están aquí presentes lo puedan leer en voz alta. Dice la palabra, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Amén. ¿Usted sabe qué quiere decir amén? Es así será. Entonces dice la palabra que todas las promesas de Dios se cumplen sí o sí. Amén. Dice se cumplen sí o sí. Entonces, dice la palabra, no sé si me equivoqué en el versículo. Bueno, dice el versículo que tengo, vamos a usarlo, me disculpo porque me dicen que es otro, pero la palabra dice, la palabra sí está. Dice, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. 2 de Corintios 1:20. No es. 1:20. Ve, no me equivoqué. Bueno, entonces dice que nuestra fe y confianza en lo que Dios ha prometido está fundamentado en su inmutabilidad. ¿Qué quiere decir inmutabilidad? Bueno, que Dios no cambia, Dios no tiene sombra de variación. Dios no dice que nosotros, nos portamos mal, entonces Él nos castiga quitándonos lo que nos prometió. Dios no hace eso. Amén. Dios nos enseña, Dios nos cambia, Dios nos guía. Dios, yo me imagino, ¿verdad? Muchas veces a Dios, que Dios respira y dice, bueno, vamos de nuevo a ver si en esta versión sí me entendieron por fin, ¿verdad? Y cuando volvemos a fallar, Dios dice, bueno, voy a probar de otra manera, ¿verdad? Y como les he dicho muchas veces, yo me imagino a Dios como la aplicación que nos dirige en las calles, ¿verdad? Dios a cada rato pone redireccionando, ¿verdad? Estos se fueron por otro camino, vamos a abrirle otra brecha, ¿verdad? Y Dios es así, Dios es un Dios de misericordia. Dios no se va a enojar con usted y va a decir, este malamansado no quiere, entonces voy a quitarle la promesa y se la voy a dar a otro. Él no hace eso. Amén, las promesas son nuestras. Pero tenemos que entender que las promesas se clasifican en diferentes grupos. Amén, las promesas se clasifican en diferentes grupos y vamos a ver estas promesas, ¿verdad? Están las promesas condicionales. Dice, estas promesas dependen de cumplir las condiciones que Dios establece. Amén. Amén. El primer grupo de promesas es las promesas condicionadas. ¿Cuáles son esas promesas condicionadas? Bueno, por ponerles un ejemplo, el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Amén. Esas son promesas condicionadas. Si usted habita bajo el abrigo del Altísimo, usted va a vivir bajo la sombra del Omnipotente. Podemos ver otra, ¿cuál otra podemos ver? Esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes y Jehová tu Dios estará contigo. O sea, si tú te esfuerzas, si tú eres valiente, Dios lo va a respaldar. ¿Verdad? Son promesas condicionadas. Muchas veces Dios nos da promesas a nosotros y nos dice, esto y esto y esto y esto tengo para ti. Pero no es el tiempo, o pero espérate, o pero tienes que cambiar tal cosa, o tienes que madurar en tal área, o tienes que sanar, o tienes que esperar para que la otra persona, si es matrimonio, ¿verdad? Reaccione. Esas son promesas condicionadas. Muchas veces nosotros decimos, pero Dios, es que yo luché por mi matrimonio y no lo logré. ¿Por qué? Porque el matrimonio tiene una condición, el matrimonio es de dos. Y si una de las dos personas no tiene el respaldo de Dios, o no quiere más bien el respaldo de Dios, y no quiere el compromiso de Dios, Dios no le puede obligar. ¿Por qué? Porque aunque esté en el matrimonio, él tiene libre albedrío, o ella tiene libre albedrío. Amén. Entonces, ¿qué va a hacer Dios en ese caso? Va a honrar la persona que ha honrado a Dios. Y va a bendecir la persona que ha honrado a Dios. Y la va a guardar. Y muchas veces, aunque no esté en el corazón de Dios el divorcio, muchas veces el divorcio tiene que acontecer por causa de la maldición que una de las dos personas ha adoptado en su vida. Entonces Dios no le va a decir, vea, yo lo siento, usted se casó y aunque usted sea fiel a mí, usted tiene que llevarse la maldición con él o con ella. No, Dios va a guardar la vida del que se guardó, ¿verdad? Entonces son promesas condicionadas. Hay promesas que son condicionadas, que no se cumplen porque yo me desespero y quiero que el tiempo sea ya, o el Señor me dijo, no es este trabajo y yo lo tomo porque tiene que ser, o Dios me dijo, no es esta persona y yo digo, bueno, tiene que ser, ¿verdad? Y quien sea y como sea. Entonces esas son promesas condicionadas. Dios, cuando usted incumple una condición en la promesa que Él le da, usted pierde el derecho legal de reclamarle a Dios que Él cumpla esa promesa. Amén. Y Dios no está obligado a cumplir una promesa condicional cuando la persona interesada pierde la condición. Amén. ¿Sí me están entendiendo eso? ¿Sí está claro este punto? También está las promesas incondicionales. ¿Cuáles son las promesas incondicionales? Las promesas que no tienen una cláusula de que yo tengo que hacer algo para que esa promesa se cumpla. Amén. Por ejemplo, la salvación. La salvación es una promesa incondicional con una condición personal. Amén. ¿A qué me refiero? Bueno, hay una promesa incondicional. Dios va a venir. El Señor Jesús va a volver a esta tierra y va a volverse a llevar a sus hijos y va a volver a tomar, dice la palabra, que Él va a venir y nos va a llevar en las nubes y nos va a llevar a su gloria eterna. Esa es la parte incondicional de la promesa. Acepte quien acepte al Señor, Él va a venir. Esa es la promesa. Igual que la promesa que Él dio, que Él iba a venir y iba a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Eso fue una promesa incondicional. Porque si hubiera sido condicional, nos hubiéramos perdido todo, ¿verdad? Pero fue incondicional. Él dijo, yo voy a dar mi vida en la cruz del Calvario por amor. Amén. Entonces ahí, la única condición era el amor de Cristo y eso no iba a cambiar jamás. Entonces era
una promesa incondicional. Pero la parte condicional de esa promesa es que nosotros tenemos que aceptar al Señor Jesucristo en nuestro corazón, declarar que Él es nuestro Dios y nuestro Señor y que Él murió en nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, ¿qué pasa con esta promesa? Bueno, esta promesa es personal. Si yo no acepto al Señor en mi corazón, yo voy a perder el beneficio de la promesa. Pero Dios va a venir. Él no va a decir, mira, es que hay mucha gente que no quiere, hay mucha gente que está mal, hay mucha gente que no quiere compromiso, entonces mejor no voy. No. Él va a venir sí o sí. Él va a rescatar a su pueblo sí o sí. Él nos dijo, el infierno no es para los hijos de Dios. El infierno no es para la creación de Dios. Esa fue una promesa de Él. Pero está libre albedrío. El libre albedrío a mí me hace ir donde yo quiero ir. Entonces, si yo como ser humano decido irme para el infierno, pues me voy para el infierno y Dios va a llorar y Dios va a tener, dice la palabra, que se va a contristar su espíritu, pero Él no va a cambiar eso. ¿Por qué? Porque esa es la palabra. Amén. Entonces está la palabra, está la promesa incondicional y la promesa condicional. Por eso tenemos que entender esto. ¿Para qué? Para que este año que viene podamos entender y podamos ser claros en las promesas en las que nos estamos parando. ¿Por qué? Porque si usted anota las promesas completas, ¿verdad? No solo lo bonito, no solo Dios me va a bendecir, Dios va a honrar mi casa, Dios va, ¿verdad? Hoy tuve la experiencia de ver unas jovencitas, lamentablemente muy jovencitas, como de 15 años, tal vez calculo yo, se estaban metiendo a robar a una casa. Y las atrapó la policía, ¿verdad? Las tenía esposadas. Y una de las chiquitas lloraba y decía, Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué? Dios, ayúdame, Dios, ayúdame. Tenemos consecuencias. Tenemos consecuencias y ella no estaba arrepentida. Ella estaba asustada porque la atraparon con las manos en la masa, ¿verdad? Entonces, eso no es arrepentimiento. Eso no es un cambio. Entonces, yo no le puedo pedir al Señor que Él me ayude a cambiar una situación que yo mismo provoqué, ¿verdad? Entonces, tenemos claro estas dos promesas, la promesa condicional y la promesa incondicional, ¿verdad? Pero están las promesas terrenales, dice, estas promesas son para la vida presente. ¿Cómo? Bueno, como el bautismo en el Espíritu Santo, el estudiar la palabra y que yo pueda entender la palabra, la bendición de la gloria postrera. Esas es las promesas terrenales, las promesas que yo voy a recibir hoy, ahora, en el momento que yo me disponga. Amén. ¿Cuáles son esas promesas? Bueno, como lo decía, el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo no tiene una hora, no tiene un tiempo, no tiene un protocolo, no es algo de que, ay, es que tiene muy poco de ser cristiano, entonces tiene que esperar un tiempo de madurez o tiene que esperar que aprenda a leer, a interpretar la palabra. No, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es una promesa de disposición. Amén. Las promesas terrenales son promesas de disposición. Es donde el hombre y la mujer de Dios se disponen a recibir de Dios. Yo no puedo decirle al Señor, Señor, háblame, Señor, dirígeme, Señor, enséñame, Señor, y yo no oro. Y yo no oro, entonces, ¿cómo Dios me va a enseñar? Y Dios está, ves que quiero hablar con usted.
Eli, quiero hablar con usted. Sí, pero espérese, es que estoy mandando mensajes de bendición. Espérese, Eli, es que quiero dirigirla, quiero hablar con usted, quiero decirle algo que usted está haciendo mal. Sí, pero espérese, es que estoy viendo a ver cómo hago para hacer más amigos en Facebook. Vea, es que yo estoy aquí, yo soy su amigo. Sí, pero es que yo estoy sola y necesito un amigo, entonces ando buscando amigos. Y no dejo que Dios me hable y le pido, Dios, cuando llega la noche, Señor, la noche es tan fea, Señor, la noche me ahoga, Señor, me siento tan sola porque no tengo a nadie, no tengo consuelo, consuélame, ayúdame. ¿Usted me está entendiendo? Hay promesas que son decisión mía si yo la tomo o no la tomo. Amén. Yo no le puedo pedir al Señor que Él se revele a mi vida y que yo pueda entender la palabra de Dios si yo no leo la palabra de Dios. Si yo no saco tiempo para estudiar la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra que Dios llegue, bueno, se lo voy a decir a mi manera, que Él nos bendiga, que Él nos enseñe antes de que lleguen los días malos, en los cuales yo diga no tengo contentamiento. Amén. Hay momentos y he conocido grandes mujeres de Dios y grandes personas de Dios que por el tiempo, por alguna enfermedad, han perdido su visión y ellos son una caja de bendición dentro de ellos porque aprendieron tanto de la palabra cuando pudieron, porque leyeron tanto la palabra, porque escudriñaron tanto la palabra, que aun cuando sus ojos no puedan ver, hay un depósito en ellos. Y ellos pueden hablar la palabra y ellos pueden soltar la palabra. ¿Por qué? Porque cuando pudieron hacerlo, la atesoraron. Amén. Entonces, eso tenemos que hacer nosotros. Nosotros estamos acostumbrados de que tenemos en la biblioteca, tenemos en el celular 5, 10 Biblias, tipos de Biblias, que la Biblia lenguaje actual, que la Biblia de las Américas, que la Biblia Reina Valera. Tenemos tantas Biblias que no leemos ninguna. Nos acostumbramos a que la palabra está ahí. Amén. Pero si usted va a algunos países al otro lado del mundo, usted verá que para ellos un papelito con un versículo bíblico es un gran tesoro, porque ellos nunca en la vida han podido tener en sus manos una Biblia. Amén. Entonces, esas son las promesas a las que Dios se refiere. Están las promesas para todos y están las promesas para que se cumplan en el presente y promesas para que se cumplan en la posteridad. Amén. Hay promesas que el Señor nos habla para nosotros, para mi vida. Pero hay promesas que el Señor dice, bendeciré cuarta y quinta generación. Amén. Entonces son promesas que están atando, que están marcando y que están sellando nuestras generaciones futuras. Amén. Ahora, ¿qué pasa con estas promesas? Si yo no enseño a mis hijos y si yo no les doy un camino correcto en la enseñanza, esa promesa no se va a cumplir en esa cuarta y quinta generación. ¿Por qué? Porque yo no di la enseñanza que debí dar, yo no di la formación que debí dar para que esta persona cuando crezca y tenga uso de razón pueda tomar decisiones por su propia vida. Amén. Entonces, decisiones, bueno, se va a postergar, se va a postergar. Son palabras para las generaciones futuras. ¿Para cuáles generaciones futuras? Bueno, para la que la quiera agarrar. Para que la que la quiera pararse en la brecha y decir, esta es mi bendición. Amén. Esto es mío. También tenemos otro tipo de promesas, que son las promesas
generales. ¿Cuáles son las promesas generales? Bueno, las promesas de sanidad, las promesas de fe, las promesas que son específicas, promesas que son para alguien en particular, ¿verdad? Que no son promesas para todos. Contaba el hermano Paul Yonggi Cho en uno de sus libros, dice que habían unas hermanas, unas jovencitas en la iglesia, que ellas eran muy eufóricas, ¿verdad? Con la palabra. Ellas no buscaban a ver los tiempos de Dios, a preguntarle al Señor, ¿verdad? Ellas eran muy eufóricas y ellas pensaban que con que ellas leyeran la palabra y ellas le dijeran, esta palabra es mía, yo la tomo, es mía y yo la tomo, ¿verdad? Y dice que un día empezó a haber una tormenta y el río se levantó mucho. Y dice que ellas llegaron y se pararon a la orilla del río. Ellas no iban a hacer nada malo, ellas iban para la iglesia. Pero ellas llegaron y se pararon. La mamá les dijo, no pueden ir a la iglesia porque la tormenta está muy grande y ustedes tienen que atravesar ese río. Y ellas, llenas de fe y llenas de convicción, se pararon en la orilla del río y dijeron, en el nombre de Jesús, así como Pedro caminó por las aguas, así vamos a caminar nosotras. Y lo creyeron porque eran mujeres que amaban la palabra. Y se pararon en la corriente del río. Y donde salieron fue al océano porque se murieron. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender, hermanos, que no toda promesa es para nosotros. O no toda promesa es para el tiempo de nosotros. O no toda promesa yo la puedo agarrar y decir, esto es mío y se acabó. No, yo tengo que preguntarle al Señor cuál es su voluntad. Yo tengo que entender que el Señor me hable y que el Señor me dirija. Amén. Hay promesas, dice que hay remas y hay logos. ¿Cuál es la palabra rema y la palabra logo? Bueno, la palabra rema es la que es así. Que Dios le dice a usted, ore, declara y se cumple. Ahí está la palabra logos, que es la palabra que va a llevar un proceso de cumplimiento. Amén. Entonces, por eso, en ese proceso de cumplimiento, si yo quiero que la palabra rema, que la palabra logos se haga rema y la quiero ya, es donde yo voy a perder esa bendición. Es donde yo voy a perder el recibir la promesa en ese momento. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo el tiempo de preparación. Amén. ¿Sí me están entendiendo? Yo tengo que entender y tengo que conocer cuando Dios me habla. Si Dios me dice, yo te bendigo, yo te voy a honrar, yo te voy a dirigir, yo te voy a dar. ¿Qué me está hablando el Señor? De tiempo futuro. Yo te voy a dar, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, entrar en un tiempo de proceso y de preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es tu tiempo? Señor, ¿qué tengo que hacer para que la palabra se cumpla? Señor, ¿qué tengo que cambiar para que la palabra no sea invadida? Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que formar para que la palabra llegue al cumplimiento? Amén. Pero hay palabras que el Señor te dice, yo te bendigo, yo te levanto, yo te doy, yo te ordeno, yo te saco de ese lugar. El Señor no le está diciendo, bueno, siga ahí en esa relación o siga en ese trabajo por un tiempo. No, te está diciendo, yo te saco de ese lugar. No dijo, yo te voy a sacar. Amén. ¿Usted me está entendiendo esta importancia de la palabra? Yo no puedo decir, si Dios me dice, sean santos, bueno, mañana voy a ser santo. Si Dios me dice, camine firme, bueno, mañana yo voy a caminar firme. Si Dios me dice, hónrame, yo no voy a honrarlo mañana. No, es hoy. Es hoy. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber que las promesas
son muy importantes en ese sentido. Hay promesas que son muy importantes. Amén. Y vamos a hablar de 3 promesas que son muy importantes. ¿Cuál es? Bueno, la promesa de salvación. La promesa de salvación es una promesa que yo tengo que trabajarla todos los días de mi vida. Amén. La promesa de salvación no es algo como nos han enseñado en estos últimos tiempos, que usted ora y usted hace la oración de fe y usted le dice al Señor Jesucristo que lo limpie, que lo sane, que lo salve y se acabó. Amén. Entonces, hay personas que oran y le dicen: Señor Jesús, te entrego mi vida, Padre, te hago dueño y Señor de mi vida, por la sangre de Cristo, yo declaro que soy tu hijo. Amén y amén. Entonces, mañana peco. Ay, Señor, la palabra dice que 7 veces cae el justo y 7 veces le levanta Jehová. Y pasado mañana vuelvo a pecar. La palabra dice que 7 veces cae el justo y 7 veces le levanta Jehová. Y ahí me voy pecando y me voy creyendo que como ya yo hice una oración, esa oración me da el permiso a mí de pecar y que Dios me salva como hijo. Amén. Eso no es así. Esto está incorrecto. ¿Por qué? Porque la palabra de salvación es vivir una vida eterna desde que usted acepta al Señor hasta el resto de su vida eterna, ¿verdad? No de su vida natural, de su vida eterna. Usted está caminando aquí en esta tierra para Dios como si usted ya hubiera partido con el Señor y estuviera caminando en los lugares celestiales. Amén. Así tenemos que caminar. Tenemos que honrar la palabra, tenemos que honrar al Señor. Amén. Esto es una palabra mesiánica, es una palabra que viene desde Dios, desde el corazón de Dios. La palabra salvación no fue algo que Dios inventó en el momento que Adán y Eva pecaron. No, esta palabra viene en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Él hizo el mundo, Él ordenó la tierra, dice la palabra que ordenó la tierra. ¿Ustedes recuerdan Génesis 1? La tierra estaba desordenada y vacía. Quiere decir que había una tierra ordenada y habitada. Amén. Pero Él vino y nos dio una oportunidad a nosotros y ordenó la tierra y habitó la tierra. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros fuéramos personas honorables, para que nosotros fuéramos hijos de Dios. Amén. Entonces, el anuncio de la redención viene desde antes de la creación del mundo. Amén. O sea, el Señor quería hacer un pueblo un pueblo santo para Él. Amén. Y lo podemos ver cuando la serpiente viene y entra en tentación a Eva. La palabra dice el Evangelio en Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Por esta razón es que Jesús tiene que nacer a través de la mujer. ¿Por qué? Porque la palabra es que la simiente de la mujer es la que herirá la cabeza de la serpiente. ¿Y quién es la serpiente? Satanás. Podemos ver que desde el principio de los tiempos Dios nos dio esa autoridad. Amén. Por eso es que las mujeres hemos sido tan perseguidas, hemos sido tan golpeadas. A principios de los siglos la mujer no podía hablar y todavía ahora
todavía ahora la gente pregunta, ¿usted está casada? No, entonces ¿cómo usted es pastora? Usted no puede ser pastora si usted no está casada. ¿Por qué? Porque Satanás siempre ha querido callar la boca de la mujer. ¿Por qué? Porque él sabe, y yo creo y estoy segura que cada vez que una mujer se para en un altar y que una mujer habla la palabra de Dios y que una mujer camina correctamente, lo que está haciendo es haciéndole hacia Satanás, ¿verdad? Le está aplastando la cabeza al diablo. Y a mí cuando la gente me dice, pero ¿cómo usted es pastora? Si la Biblia dice que usted tiene que estar casada. Bueno, yo no sé, pregúnteselo a Dios. Pregúntele a Dios por qué me tiene aquí. Pregúntele a Dios por qué Él me usa. Pregúntele a Dios por qué Él me hizo el llamado. Eso no es mi problema. Él me llamó, yo le obedezco y punto. Amén. ¿Por qué? Porque Satanás quiere destruir a la mujer. Y si usted ve siempre desde la Biblia, y esto es una bendición para todas las mujeres, si usted ve la palabra de Dios desde los primeros tiempos, la mujer siempre ha sido más allegada a la presencia de Dios. La mujer siempre ha sido más anuente a la presencia de Dios. Amén. La Biblia habla y se reunieron 5,000 hombres sin meter mujeres y niños. Y yo me imagino que ellos dicen sin meter mujeres y niños porque si se ponían a contar las mujeres, imagínense, siempre hay más mujeres que hombres. Entonces siempre Satanás ha querido traer sobre la mujer la maldición de que es chismosa, es metida, no puede hacer, no puede, y trae tierra para embarrialar a la mujer, para ensuciar el nombre de la mujer. Amén. Y esto es una promesa mesiánica. La salvación del mundo vino a través de ¿qué? Del vientre de una mujer. Amén. Vino a través del vientre de una mujer. Dios bendijo la mujer. Dios bendijo su vientre. Amén. Nadie puede hacer lo que una mujer hace, y es dar a luz. Amén. Dar vida. La mujer da vida. Entonces esa es una promesa de Dios sobre nosotros. Ahora, bueno, es que la mujer que no tuvo hijos, bueno, pues que Dios nos haga tener hijos espirituales y que nuestro vientre pueda ser un vientre de bendición para procrear hijos e hijas espirituales. Amén. Para que podamos dar a luz ese pueblo que Dios necesita que sea bendecido. Amén. Dice, su escudo y gracia. Dice, Dios prometió a Abraham ser su escudo y darle un gran galardón. Podemos ver cómo Dios está declarando sobre Abraham una bendición. Amén. Primero dio la salvación, luego nos dio un galardón de prosperidad. Amén. Dice Génesis 22:14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová provee. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Amén. ¿Por qué? Porque Dios le promete a Abraham un gran galardón. Dice, un escudo es un arma de defensa contra cualquier ataque del enemigo, y un galardón es la recompensa. Amén. ¿Por qué nosotros, por qué la palabra de Dios tiene que ser condicionada? ¿Por qué nosotros tenemos que pelear por lo que es nuestro? ¿Por qué tenemos que guerrear? ¿Por qué? Porque dice que Dios nos dio escudo para pelear. ¿Por qué tenemos que pelear? Porque de la única forma en que usted recibe una recompensa es a través de la victoria obtenida. Amén. Si usted no pelea, si usted no se para en la brecha, si usted no toma la bendición, si usted no dice, esto es mío y yo lo tomo y yo lo declaro, y yo me paro contra Satanás y le digo, Satanás, hasta aquí, Satanás, tú no tienes autoridad, y yo declaro la palabra, entonces yo no voy a obtener mi recompensa.
Amén. ¿Por qué? Porque yo no me paré en la brecha, porque yo no tomé lo que es mío, porque Satanás necesita entender quiénes somos nosotros en Dios. Amén. Amén. Él cree que Él tiene autoridad sobre nosotros. Él cree que Él puede manifestarse como a Él le place en contra de nosotros. Y Él trae engaño. Usted ve que trae mentira. Usted ve que trae murmuración. Usted ve que trae enfermedad. Usted ve que Él viene trayendo cosas y viene arrastrando cosas sobre el ser humano para traerlos cautivos, para que el ser humano viva cautivo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos cautivos, nosotros no pensamos y no razonamos claramente, ¿verdad? Estamos pensando en que me duele, y en que me duele, en que no aguanto, en que me siento, en que... Y no vemos la gloria de Dios en todo. Dice la palabra que Dios se va a manifestar en todo en cuanto a nosotros. Amén. Entonces Satanás trae una enfermedad. Gracias, Señor, porque es tu oportunidad de manifestar tu gloria. Gracias, Señor, porque es tu oportunidad de que veamos tu mano obrar a favor nuestro. Amén. Y vamos a declarar palabra positiva. Vamos a declarar bendición. Amén. No vamos a creer que Satanás nos puede robar, que Satanás nos puede golpear. Amén. Estamos viviendo tiempos de mucha escasez y de mucha economía apocalíptica. ¿Por qué apocalíptica? Bueno, porque estamos viviendo tiempos que la Biblia habló que iban a venir para los últimos tiempos. Valga la redundancia. Dice que en los últimos tiempos los hijos se pondrán en contra de los padres y los padres en contra de los hijos. Dice que vendrán guerras y rumores de guerras, que vendrán enfermedades, que vendrán hambrunas, que vendrán pestilencias. Esto no es nuevo. Esto simplemente está sucediendo para que usted y yo sepamos que estamos cerca de recibir el galardón supremo, que es la presencia de Dios en nuestra vida eternamente. Amén. Pero también la palabra dice que los que aman a Dios, todas estas cosas que les ayudan a bien. Amén. Entonces, esta declaración que es apocalíptica, esta declaración que está en la palabra, alguien dice, sí, pero es que tenemos que vivirlo, porque la Biblia lo dice, y tenemos que pasarlo, y tenemos... Sí, tiene que pasar. Pero cuando el pueblo teme a Jehová, y cuando el pueblo se postra delante del Señor, y cuando el pueblo le pide al Señor misericordia, Dios va a guardar a sus hijos. Amén. Amén. Entonces, si nosotros nos ponemos a trabajar bien duro y empezamos a traer un espíritu de salvación sobre nuestro entorno, sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, no tienen por qué ser tocados por estas devastaciones. Amén. Porque Dios nos va a guardar, porque Dios nos va a proteger, porque Dios nos va a bendecir, siempre y cuando entendamos cuál es la promesa condicional y cuál es la promesa incondicional. Cuál es la promesa terrenal y cuál es la promesa general. Amén. ¿Qué es la promesa que me corresponde a mí? ¿O qué es la promesa que me corresponde en ese tiempo a mí? Amén. Sin dejar pasar los tiempos. Dice la palabra, no hay que dejar pasar los tiempos. ¿Por qué? Porque usted en este momento, usted me puede decir, uy, qué rico, tengo unas ganas de comerme un buen jocote así bien grande y bien rico hasta que me sabe. Y usted puede estar embarazada y tener antojo de un jocote o qué sé yo, de alguna fruta y no está en temporada. Y así usted esté embarazada, aún usted tenga muchas ganas, aún usted tenga el dinero para comprarla, no está en temporada. Y no la va a conseguir. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene que aprovechar el tiempo
en que esa fruta está en temporada. Igual son las temporadas de Dios. Dios, es que quiero tu presencia. Dios, es que quiero que tú hagas en mí. Dios, es que quiero sentirte. Dios, es que quiero saber que tú tienes para mí. Sí, pero ya la temporada pasó. Y ahora tienes que empezar a cultivar la tierra. Tienes que empezar a sembrar. Tienes que empezar a regar. Tienes que empezar a cuidar el cultivo. Tienes que dar tiempo para que la palabra vuelva a dar fruto. Porque la temporada pasó. Amén. Y cuando la temporada pasa, tenemos que esperar a la fuerza otra temporada. Ahora, el problema es que si usted no empieza a sembrar, no empieza a cultivar, no empieza a ordenar, no empieza a cuidar, no empieza a mantener el fruto, cuando venga la temporada, tampoco va a poder otra vez recibir de ese fruto. Amén. Por eso es que la promesa es tan importante. Por eso es que la palabra es tan importante. El Señor nos está hablando. El Señor nos dice, este es un año de salvación. Este es un año de bendición. Este es un año de cambio. Este es un año de retribución. Pero yo les pregunto, ¿qué está haciendo usted? ¿O qué estoy haciendo yo para poder ver ese fruto cumplido? Amén. ¿Qué estamos haciendo? ¿Seguimos comportándonos igual en nuestra casa? ¿Seguimos hablándole igual a nuestra familia? ¿Seguimos hablando cosas negativas? ¿Seguimos maldiciendo nuestro trabajo? ¿Seguimos tomando decisiones incorrectas? ¿Seguimos haciendo lo que no debemos hacer? ¿Seguimos caminando incorrectamente delante de Dios? Si lo seguimos haciendo, hermanos, déjeme decirle que este año, en diciembre, no tengo que ser profeta para decírselo. Su tierra va a seguir árida y seca, sin fruto. Amén. ¿Por qué? Porque necesita cuidado. La palabra y la promesa que Dios te dio necesita cuidado. Necesita protección, necesita ayuda, necesita siembra. Amén, tienes que cambiar lo que estás haciendo y lo que has hecho en todo este tiempo, tienes que cambiarlo para hacer algo que sí funcione. Amén, tienes que orar más. ¿Quieres escuchar a Dios? Ora. ¿Quieres conocer a Dios? Estudia la palabra. Deja de postergar las cosas. Sí, este año voy a estudiar la palabra. Sí, este año me voy a meter en discipulado. Sí, este año voy a ayunar. Sí, este año voy a hacer. Y cuando llega fin de año, qué rápido pasó el año. Yo ni lo vi pasar. Ni vi qué pasó con el año. Y yo que quería servirle al Señor. Y yo que quería. Sí, pero no es lo que queremos. Es lo que necesitamos hacer. ¿Por qué? Porque la palabra ya está. Es que Dios, yo quiero que tú me unjas, ya te ungió. Es que Dios, yo quiero el derramamiento del Espíritu Santo, ya te lo dio. Dios, es que yo quiero que tú me ayudes a entender la palabra. Bueno, ya te lo dio. Dice que toda dádiva y don perfecto viene del Padre de luces. Camina hacia lo que tú quieres. Yo no puedo decir, Dios, yo quiero en diciembre ser una abogada exitosa. ¿Y qué estás haciendo? Y nada, orando para que Dios haga algo. Orando, a ver. Y puedo encontrarme ahí un choricero que me meta como una abogada choricera y tal vez en diciembre donde voy a la cárcel, porque es lo único que puedo tener si no estudio, si no me preparo. Tengo que saber exactamente cuál es mi siembra, hacia dónde yo voy, cómo yo estoy viendo este año. Qué obstinada es que la gente es tan majadera, es que esto es así, es que esto no lo soporto, es que si tú no soportas
nunca lo vas a soportar. Tienes que aprender a amar, tienes que aprender a caminar, tienes que aprender, ya para concluir y terminar con esto, tienes que aprender a tener los frutos del Espíritu. Sabes, tú eres una tierra donde se deposita una semilla en ti que se llama Espíritu Santo. Amén. Amén. Y ese Espíritu Santo no se puede ahogar dentro de ti. Ese Espíritu Santo tiene que dar raíces. Ese Espíritu Santo tiene que dar tallos. Ese Espíritu Santo tiene que dar hojas. Ese Espíritu Santo tiene que dar fruto. Y dice la palabra fruto en sobreabundancia. Amén. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad, amor, fe y dominio propio. Que es el que les digo de último porque es el que más nos cuesta. Dominio propio. Amén. Tienes que aprender a dominarte. Es que qué cansado. Es que qué pereza. Es que qué difícil. Sí, domínate, domina tu carne. Ordena tu carne. Ten autoridad sobre tu vida. Amén. Ten autoridad. Y di, este año para mí va a ser diferente. Ya yo no voy a tener terrores nocturnos. Yo ya no voy a tener miedo a la oscuridad. Yo ya no voy a tener indisciplina. Yo ya no voy a tener desconfianza. Yo ya no voy a creer que no sirvo para nada. No, ten dominio propio. Esa es un fruto del Espíritu Santo. Amén. Tu cuerpo, tu mente y tu alma no te gobiernan, no te mandan, no te obligan. Tu espíritu alineado al Espíritu Santo son los que pueden hacer de ti la persona que Dios quiere que seas. Amén. Amén. Solamente cuando tú te paras, tú sabes, en la oscuridad, cuando las sombras y los fantasmas te dejan de perseguir. ¿Sabes cuándo? Cuando tú te detienes y prendes la luz. Amén. Esta incredulidad y esto que tú tienes negativo en tu vida te va a dejar de perseguir hasta que tú te detengas. Hasta que tú te pares y tú digas, voy a prender la luz. Voy a entender qué es esto que se está viendo. Amén. Yo recuerdo cuando éramos pequeños y la luz se iba en mi casa, poníamos una velita y nos poníamos a hacer dibujos con las manos en las sombras. Y hay veces en los árboles se veían cosas extrañas y uno veía como monstruos que se nos iban a tirar encima. Y cuando llegaba la luz uno decía, mira, era aquella rama. Y uno trataba de hacer dibujos con las manos y ya no podía. ¿Por qué? Porque las tinieblas te hacen ilusionar cosas que no existen. Las tinieblas te hacen pensar en cosas que no hay. Amén. Y cuando nosotros vivimos en esa tiniebla de que yo no puedo, de que yo soy incapaz, de que yo soy un tonto, de que yo no estudié, de que yo no entiendo, de que yo no sé, de que yo no puedo, esos son tinieblas. Esas son tinieblas que Satanás trae a nuestro entorno y nos cubre y nos cubre y nos va cerrando hasta que llega el momento en que se nos cierra la garganta y ya tú no puedes respirar, porque es tanto el terror que Satanás ha metido en tu mente que ya no reaccionas. Amén. Entonces, hermanos, esta palabra es para que nosotros podamos entender que las promesas son para todo tiempo. Amén. Y que las promesas que Dios nos dio no las hemos perdido. Si Dios dijo que Él iba a bendecir tu casa y que Él iba a bendecir tus hijos, Dios lo va a hacer. Amén. Y por eso es que tus hijos muchas veces han tenido que haberse matado en sus incredulidades y en sus mala manera de vivir. Y no se han muerto porque Dios envió una palabra. Amén. Y Dios dio una promesa.
Amén. Y Dios va a cumplirla. Pero tenemos que pararnos en la brecha. Y no tienes que decir, Señor, cubre mis hijos, Señor, guarda mis hijos. No, Señor, procesa a mis hijos. Señor, procesa a mi marido. Señor, procesa a mi familia. Que sea un año de procesos. Que ellos no puedan estar en paz en el pecado. Que ellos no tengan paz estando en el pecado. Que ellos no tengan paz estando lejos de ti. Que ellos se incomoden. Que ellos sientan que algo les sucede. Que ellos sientan que algo les falta. Porque te necesitan, Señor. Que venga el tiempo de salvación. Declare que este es un año de bendición. Que este es un año de cambio. Amén. Que su familia no va a cerrar sus ojos eternamente hasta que puedan recibir la salvación de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a concluir el día de hoy declarando esta palabra. Amén. Y yo quiero que mientras usted ora, usted esté orando y yo voy a leer una última palabra para que usted pueda tomar esta palabra en su espíritu y mantenerla. Amén. Está en 2 de Pedro 1, del 3 al 11. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por este mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán ser ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de vuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, hermanos, la salvación es tan fácil. Solamente deje de pecar. Solamente deje de amar al mundo, solamente deje de amar el pecado, solamente deje de amar lo que Satanás le regala, esas enfermedades, esas maldiciones, esas concupiscencias, esas puertas que usted abre hacia el pecado. Es lo que lo aparta de la bendición de Dios, es lo que lo aparta del cumplimiento de la palabra. Así que este año, que su meta sea agradar a Dios. Que su meta sea creerle a Dios, que su meta sea honrarle a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo orando por cada uno, Señor, de los que están en este lugar, Padre, de los que nos están escuchando, Señor. Padre, que el temor de Jehová venga sobre cada corazón, Señor. Padre, que podamos entender, Señor, que en tus manos están los tiempos, Señor. Que podamos entender, Señor, que ninguna promesa, Señor, va a quedar sin cumplir, Señor. Pero que podamos entender cuáles son nuestras promesas, Señor. Y que podamos luchar por ellas y que podamos pararnos, Señor, en el nombre de Jesús y declarar
que en ti, Señor, es sí y que en ti es amén, Padre. En el nombre de Jesús, yo ahora bendigo, Señor, a cada uno de los que está escuchando, Padre. Bendigo sus vidas, bendigo sus decisiones, Padre. Y te pido, Señor Dios, que ellos puedan, Señor, desarrollar, Señor, ese dominio propio, Padre. Que ellos puedan desarrollar dominio propio en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, les bendigo, Señor. Bendigo su vida, su casa, Padre. Que este año, Señor, sea un año de cumplimiento, Padre. Que este año sea un año de retribución, Padre. Pero que este año, Señor, sea un año de permanencia en ti, Señor. Padre, que este año en la vida de tus hijos no sea una religión, Padre, sino que sea una relación permanente contigo, Dios. Que tú te puedas manifestar, Señor, en sus vidas y que ellos te puedan escuchar, Señor, y honrar, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias. Y que el Señor bendiga este resto de fin de semana. Que usted, si tiene la posibilidad de congregarse, se congregue y que sea fiel a la casa del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a darle al Señor una ofrenda de palmas para despedirnos. Y que el Señor bendiga.